Bueno, primero también repetir estos agradecimientos ya hechos por Elena, eh, la alegría y un poco la promoción de compartir este encuentro con todos ustedes, con un grupo que ha sido como fundante, una parte de todo lo que de la investigación que acá se produjo y sobre todo de la actualización de esa investigación que le voy a comentar sobre el final. Y también muy contenta por ver ahí entre los conectados a amigues muy queridos y también algunos integrantes de estos colectivos que fueron y de estas experiencias estético-políticas que fueron claves en las calles rosarinas. Lo vi a Pablo Galarza por ahí conectado, que es uno de los integrantes de Pobres Diablos, lo veo a Fabián Cantore, que es el hijo de Carlos Cantore, uno de los integrantes también de otro de los grupos que se llamó Trasmargen y que fue también clave en las visualidades rosarinas. Eh, bueno, mi intención también como hoy, como también comentó Magdalena, es hacer como un pasaje rápido por las principales ideas y como experiencias que se tramaron en Rosario, que dieron origen como a la investigación, que es como la base del libro. El libro se llama Estéticas Políticas, es un libro que salió este año, pero que recupera una investigación hecha durante, bueno, mi formación doctoral, pero también es una investigación que recupera como las propias trayectorias vitales de otros espacios no académicos, como la propia vida militante, amorosa, etc. Eh, ¿Qué decirles? Lo primero es que como creo que como toda escritura parte a partir de la conmoción de un acontecimiento que en este caso tuvo que ver con el 2001, que Magdalena ya lo ha mencionado y seguramente van a encontrar como varios puntos de conexión porque tal como anunciaba Cora hemos como compartido muchos espacios y además de eso hemos publicado libros a la par, tenido hijos a la par, así que bueno, nada, hay como una sinergia ahí que nos viene atravesando con Mandy. Eh, es como la apertura sensible, a partir de la cual se inicia esta investigación. Digo que es un acontecimiento clave porque, bueno, rompe de algún modo la tregua democrática en el sentido de romper como el binomio que organizaba cuáles eran las posibilidades de la política y de la estética hasta ese momento. Quiero decir, este binomio generado luego o en la transición democrática entre dictadura y democracia, y me parece que el 2001 lo que produjo y lo que un poco pudo de esa manera nombrar distintos colectivos de investigación y de trabajo, como el colectivo Situaciones, por ejemplo, fue decir que aparecía a partir de 2001 un nuevo protagonismo social, que desató a su vez un clima de imaginación activa que generó en distintas ciudades del país, y entre ellas el caso de Rosario, un fluir creativo, un gran laboratorio de prácticas estético-políticas que fueron llevadas adelante por distintos actores sociales. Como les decía antes, mi preocupación, y de ahí en adelante, no solo tenía que ver con, de alguna manera, detectar una ausencia escrituraria, es decir, esto de detectar que sobre Rosario sucedió un silencio que no hacía justicia a la gran cantidad de prácticas y de activismos que habían generado procesos de lucha emancipatorios sumamente potentes y poderosos en la ciudad de Rosario. Tiene algo que ver con eso, pero también la investigación no está pensada solo como esto de encontrar el hoyo a donde el saber legitimado no llegó, digamos. Digo legitimado porque sí hubo un montón de producción de conversaciones y de otro tipo de memorias que circularon por fuera de las investigaciones o de los formatos libros, digamos. Digo que tiene que ver con eso, pero no solo con eso, sino también con una serie de motivaciones personales de la propia trayectoria activista y militante, que organizaban una serie de preguntas y inquietudes en mí que tenían que ver sobre todo con la posibilidad de contribuir de alguna manera con esa investigación a generar una especie de, contribuir a la generación de una memoria política, digo, contribuir en el grano de arena que uno puede poner a un proyecto de esa naturaleza, digo memoria política en el sentido en que alguna vez lo acuñó el colectivo Situaciones, vinculado con la idea de producir ese acervo de herramientas y de prácticas que puedan despojarse de las formas y de los contextos iniciales en las que fueron implementadas para poder ser herramientas y formas sueltas, dispuestas
a la puesta en funcionamiento de nuevos procesos de lucha emancipatorios. Estas eran algunas de las preguntas, esas preocupaciones activistas que también están muy presentes en la elaboración de este trabajo, como por ejemplo, ¿qué fue de esos activismos artísticos de fines de los 90 y principios de los 2000? ¿Qué herencias herejes nos dejaron? ¿Cuáles son los desafíos de la imaginación política hoy? ¿Cómo conjurar la exterioridad masiva e invasiva de la existencia mediática y la interfaz de las redes? ¿Cómo redimensionar nuestras prácticas en un espacio público cada vez menos definido por la escena callejera y más por dinámicas virtuales? ¿Qué sucede con los cuerpos transitivos entre la mística militante y la virtualización acelerada de la política? ¿Qué desafíos se presentan ante los poderes actuales que poseen una densa capacidad expresiva, una intensa escenificación? Es clave el impulso vanguardista por lo nuevo, que siempre impulsa fuerte el estudio del arte, o más bien se trata de pensar en dispositivos que vuelvan a construir espacios comunes, de encuentro, próximos. ¿Cómo hacerlo sin perder de vista la disputa en el dominio de las en esas estructuras y dispositivos tecnológicos que también nos gobiernan y que debemos gobernar? Con estas motivaciones un poco es que tuvo lugar la organización de este trabajo, que si yo tuviera que responder a qué se trata, diría que se trata del devenir estético-político de las calles rosarinas, es decir, de sus estéticas en la calle. Me refiero a estéticas en la calle con esa idea de que este tipo de prácticas desarrolladas por distintos sujetos sociales, distintos colectivos de activismo artístico, distintos movimientos sociales y sectores populares organizados que generaron repertorios con una alta densidad estética, produjeron una especie de sensorium en la calle en el sentido de que tramaron las formas de visibilidad, audibilidad, legibilidad de esas prácticas también. O sea, no solo la estética en la calle en su sentido demostrativo del concepto, como si todo eso junto ocurrió en la calle, ¿sí? Eso sí, pero además de eso trazó, si se quiere, un modo de sensibilidad y de pensabilidad diferente que hasta ese momento no era posible de pensar de esa manera. El libro entonces recupera dos ciclos de protestas fundamentales, un ciclo que se inicia en el 95-97 con el caso Rosarino, que termina en el 2005, un segundo ciclo que va desde el año 2005 al año 2012, y en el epílogo, que es un poco lo que me interesa comentarles después, hubo como una especie de pregunta y una actualización de esta investigación que tuvo que ver con preguntarse ¿no? por la existencia de un tercer ciclo de protesta, sobre lo que voy a trabajar sobre el final. La preocupación y como si se quiere esta forma que tomó el libro supuso tres desplazamientos. Por una parte, el primer desplazamiento tiene que ver con no seguir de principio a fin el recorrido de un actor específico, sino más bien poder entender o tratar de entender cómo los recorridos de estos actores se tramaban en esas estéticas en la calle, y eso hace que el estudio pueda pensarse como una interfaz entre los estudios más habituales de activismo artístico y aquellos que vienen más bien desde la acción colectiva, desde quienes estudian los recursos expresivos de la acción colectiva. Por otra parte, también otro desplazamiento que supuso esta forma de mirar este fenómeno en las calles rosarinas fue tratar de desplazarse de la idea de especializarse en una práctica concreta, es decir, no es un libro sobre performance, ni tampoco sobre intervenciones visuales, ni tampoco sobre murales, o digo, no tiene como una cuestión disciplinar detrás, es decir, no hay un ojo curatorial que mire esas prácticas, sino más bien se inserta como en una preocupación por pensar en esto que la Daga llamó como prácticas, las características de este tipo de prácticas, así que no me explayo en ello, pero que tiene que ver más bien con pensar que Reinaldo Ladaga, discutiendo un poco con Rancière, dice esto, ¿no? Como a partir de los 90 se desarrolla un nuevo régimen de pensabilidad y desarrollo de las artes que tiene que ver con un régimen práctico, dice que en donde de alguna manera las prácticas ya no pertenecen a una sola disciplina, se traman como prácticas postdisciplinarias, ya no hay allí un objeto claro producido, sino más bien objetos fronterizos que ofician como puntos de paso en conversaciones sociales. Se crean como ecologías culturales, es decir, hay especies de laboratorios, este tipo políticos al aire libre. Bueno, esto hace que
al menos para el fluir creativo de estos años, no sea, que a mi entender sea más rico mirarlo desde esta mirada no especialista, no curatorial, no poniendo el ojo desde ahí. Y por otro lado también el tercer desplazamiento tiene que ver con no pensar el vínculo entre estética y política en una sola dirección, es decir, en ese lazo que va desde el arte a la política, es decir, pensar cómo las prácticas artísticas interceden en el terreno de lo político, sino también hacerse la pregunta al revés y pensar un poco también en las condiciones per se estéticas que distinguen a la política. Es decir, uno puede decir que toda política tiene una dimensión estética y que por momentos esa dimensión estética, independientemente de su consideración o no como artística, intervenciones artísticas concretas, se produce, la política lo tiene como tal, es decir, es per se esa dimensión estética de la política, que a veces toma una densidad, esa dimensión estética toma una densidad mayor, creo yo, en algunos momentos, que lo que quiero decir que en todo acto político siempre hay una dimensión estética que lo sostiene, porque podríamos decir que la política es ontológicamente estética. Bien, y esto también, estos tres desplazamientos creo que contribuyen a poder sumar este estudio a esa intención que alguna vez propuso Marcelo Espósito de dejar de pensar estas prácticas siempre vinculadas o intentando ubicarlas en las estanterías de la historia del arte, más bien pensarlas como etapas, como procesos, eh, como distintos momentos de la historia de nuestras luchas emancipatorias en términos más generales. Bueno, el primer ciclo que les decía, que fue el ciclo como más explosivo, que fue un ciclo que produjo políticas de interpelación estética muy importantes y que conmocionó a las calles rosarinas, tuvo, digamos, o estuvo compuesto, uno podría decir, a mí me gustó pensarlo así, por dos líneas fuerza. Una línea fuerza, que podríamos llamarla como una estética en la calle visual y performática, que estuvo compuesta por la labor y por el trabajo que desarrollaron, dentro de los cuales, en mi caso, estudié tres casos o tres experiencias que fueron sumamente movilizantes de las calles rosarinas y también para mí fueron fundantes de la posibilidad de pensar de este modo este trabajo, como fueron el caso de Arte en la Calle, que es un colectivo que se genera sobre el año 1994-95. Aquí les traje algunas experiencias para mirar. Esta se llamó 20 años velando por usted. Esta fue una intervención que se llamó Tolerancia Cero, muy conocida en Rosario, que la hizo Arte en la Calle junto con otras organizaciones sociales. El otro de los colectivos que trabajé fue el colectivo Trasmargen, que se forma entre fines del año 96 y principios del año 1997. Esta fue su primera intervención, que fue una intervención sumamente impactante que ocurrió en el Centro Cultural Fontana Rosa, se llamó El Grito, y es para mí una intervención clave que muestra esta tensión que el activismo producía en ese momento en la intención de salir, de fisurar, de romper las fronteras de la institución artística y empezar a hablar más allá de ella, con distintos grados, ¿no?, de disidencia o no con la institución artística y con distintas formas también de habitarla de manera inteligente, incluso por estos colectivos de la primera etapa. De Trasmargen, que se llamó El Hormigazo, fue una acción que empezó siendo pensada de una manera y para reivindicar a ciertos trabajadores de rosarinos no revalorizados, de centros de salud, comedores, etcétera, y terminó coagulándose en una misma acción con el repertorio de protesta por Pocho Leprati y terminó siendo una gran performance de masa que tenía como icono clave a estas hormigas que vemos acá en las imágenes. El otro de los grupos fue Pobres Diablos, que es un grupo que se genera posteriormente, al 2001. Esta es una de las intervenciones que realizó Pobres Diablos, que incluso antecede el sellado de billetes, que fue muy común en repertorios más conocidos, como tuvieron que ver con Jorge Julio López, por ejemplo, pero Pobres Diablos, por ejemplo, con el Grupo Poro, el Grupo Poro de Brasil, perdón, realizó esta intervención de sellado de billetes discutiendo, se llamaba FMI, Familia Miseria Internacional, discutiendo en ese momento la intervención del Fondo Monetario Internacional y de las políticas de esa naturaleza en la economía de los países latinoamericanos. Esta es otra intervención que Pobres Diablos hizo junto con otras organizaciones sociales como la Asamblea Provincial por el Agua, que tuvo que ver con Cortémosle el Chorro, que fue una discusión en torno a la privatización de la empresa de aguas de nuestra provincia.
También esta estética en la calle visual y performática estuvo compuesta por el activismo universitario, del cual incluso formaron parte buena parte de los colectivos de activismo artístico de sus integrantes, que varios de ellos provenían de la Facultad de Humanidades y Artes. Esta es una intervención que se llamó Una R Liquida, que fue una intervención de la montaje de un satírico supermercado en la calle frente a la Facultad de Humanidades y Artes en denuncia de la privatización, intento de privatización de la educación superior. También de esa misma línea fuerza de esa estética en la calle visual y performática que les comentaba, forma parte del repertorio de protesta por Claudio Pocho Leprati, que fue llevada adelante por organizaciones y colectivos que provenían de Barrio Ludueña y que realmente generaron para mí fueron una de los grupos claves y de las organizaciones claves aquí en la ciudad de Rosario, que generaron un nuevo saber hacer protesta con un comienzo de apropiación por parte de estas herramientas de organizaciones. Aquí hay otra de las intervenciones muy típicas en el caso de este repertorio, como fue el cambio de nombres a las calles de rosarinas. También la otra línea fuerza que caracterizó este primer ciclo tuvo que ver con el surgimiento de un nuevo movimiento murguero, rosarino, que estuvo compuesto por murgas de distinto tipo, de tipo uruguaya, de tipo porteña, algunas que tuvieron características muy singulares, de estilo rosarino no repetido en otras latitudes. Y también, por otra parte, el reverdecer del carnaval, que tiene una larga historia en nuestra ciudad, pero que sufrió hacia fines del año, los años 90 y principios del 2000, un reverdecer importantísimo que para mí también fue clave no solo para empezar a entender cómo la fiesta tomaba la calle en ese momento, del 2001, sino también fue el germen o la semilla de un proceso de carnavalización de la protesta más extendido que después llevaron adelante distintas organizaciones y movimientos sociales como modo de aparecer obligado. Esto un poco para decir algo muy rápido y a modo de como un breve pasaje tipo vidriera por algunas de las prácticas que ocuparon ese primer ciclo de protesta. Por otra parte, el segundo ciclo de protesta que toma esta tesis, para mí, esta tesis y después ese libro, tuvo un poco la pretensión o un poco lo que a mí me preocupaba pensar en ese segundo ciclo que comienza hacia el año 2005 para el caso rosarino, es como poder entender cuáles eran todas esas apropiaciones de recursos y de prácticas por parte de las propias organizaciones sociales, es decir, tirar de ese hilo que veía que había estado un poco delineado en el caso rosarino por lo que habían hecho en torno al repertorio de protesta por Pocho Leprati, que también incluyó, que aquí no lo mostré, pero incluyó una gran dimensión festiva, un carnaval, por ejemplo, que es muy típico de ese repertorio de protesta, y todo lo que eso significó para poder pensar los modos de reivindicar de otra manera la vida de nuestros muertos. Decía que este segundo ciclo de protesta interesó pensar cómo algunos nuevos actores sociales, nuevos movimientos sociales, como en este caso el Frente Popular Darío Santillán, que es la experiencia que yo me dedico a estudiar, se apropiaron de buena parte de ese fluir creativo y de esas prácticas, es decir, incorporaron en sus repertorios prácticas artísticas concretas, pero también lo que más me interesaba pensar a mí en este segundo ciclo tenía que ver con la posibilidad de entender precisamente cómo se había recreado la dimensión estética de la política de estos movimientos sociales, es decir, no pensar tanto si hacían o no performance, si hacían o no stencil, si había o no, sino más bien entender cómo en una textura un poco más fina se iban transformando sus modos de aparecer en el espacio público, independientemente de que utilizaron o no algo que pudiéramos identificar como una intervención artística concreta. En ese sentido, lo que rastreé fue cómo se transformaron esas formas de aparición en el espacio público, en este caso del Frente Popular Darío Santillán. Seguí la línea de pensar cómo se había producido, es decir, cómo se había generado un modo de aparecer piquetero como forma de construcción de una nueva identidad política
cuando, o sea, una forma de aparecer cuando, y que reivindicaba una ética y una épica piquetera en un momento en el que el sujeto piquetero ya desaparecía casi de la escena nacional y se reinventaba en otros formatos. Es decir, había allí la generación de una dramaturgia como modo de filiar a esa organización dentro de una determinada tradición, pero que era una dramaturgia que a su vez entraba mucho en tensión con otra característica de los modos de aparecer del Frente Popular Río Santillán, que fue tomando cada vez más fuerza a medida que pasaron los años, que tuvo que ver con un proceso de carnavalización de la protesta social, que hizo que fueran transformándose y volviéndose festivos sus modos de aparecer en el espacio público. ¿Pero qué quiero decir con esto? Quiero decir que hubo como lo que rastría en ese movimiento fue también esa preocupación especial por poder modificar esa forma de aparecer abnegada, de alguna manera sacrificial, que había caracterizado a la militancia de tiempos anteriores, y empezar a crear modos de aparecer que tuvieran que ver con disciplinas políticas felices y con deglutir buena parte de toda esa creatividad y de todo ese fluido creativo que había sucedido en los años previos, a través de poder transformar, a través de no tener que aplicar directamente, en transformar en una cosa más microfísica, más pequeña, más de una textura y de una manufactura más rutinaria, estas formas en las que nos presentábamos en el espacio público, porque también para mí la hipótesis que recorre este capítulo tiene que ver con que eso tuvo que ver con que la dimensión estética cumplió un papel fundamental para la legitimación política de estos movimientos, de estos nuevos movimientos sociales en una época que era radicalmente distinta. Es decir, lo que trato de rastrear ahí es cómo esta política de la legitimación estética que cumplieron estas formas renovadas de aparecer en el espacio público como una condición obligada de la existencia política de ciertas organizaciones sociales en ese momento. Bien, no sé cómo vengo de tiempo, vengo bien. Bueno, lo último que me interesaba comentarles y con lo cual me quiero detener un ratito tiene que ver con la pregunta que se desata a partir del epílogo del libro, que para mí fue muy importante la escritura de ese epílogo. Yo sentía cuando esta investigación se había terminado en el año 2015 y cuando empecé la reescritura de este libro, 2 años después, yo tenía como una fuerte sensación de anacronismo, que me sentía muy incómoda con esa escritura que había hecho hasta ese momento. Tenía como una urgencia activista que me llevaba como algunas preguntas que me hacían casi sentir cierta asfixia con esa investigación que había producido. Y a su vez estábamos en tiempos, 2016-2017, de mucha desesperanza, y paralelamente a esa desesperanza sí habitaba espacios activistas, incluso de pensamiento, como es nuestro grupo, el Germani, y otros grupos que también construimos acá en la ciudad de Rosario, y grupos activistas como mi propia militancia en ese momento en la multisectorial contra la violencia institucional, eran grupos que estaban en un momento de mucha desesperanza, pero a su vez de mucha necesidad de poder pensar y procesar esto. Y yo procesar qué queríamos procesar, creo, varios de nosotros, porque también nuestras investigaciones y a veces nuestra práctica tenían como ese acontecimiento fundante del 2001 que cambiamos también, era una experiencia que tal vez podríamos asociarla a una línea política abierta también en el 2001 que no la vimos venir. Entonces de repente yo sentía como entre enojo y anacronismo con esa investigación previa. Entonces, producto un poco de eso, un anacronismo que uno siempre siente con la escritura, ¿no? Eso que está escrito ahí es como que de alguna manera ya pasó cuando uno tiene esta urgencia de que lo que produce pueda de alguna manera generar algún tipo de pregunta sobre nuestras propias prácticas en coyuntura. Para mí la vigencia de la escritura es como siempre una pregunta importante, pero en esta investigación y en ese momento la sentía con una profundidad y con una vivencia casi asfixiante. Entonces el epílogo fue un pulmón. A mí me permitió volver a hacer respirar a la otra investigación y volver a pensarla con otro tipo de preguntas. Con otro tipo de preguntas que en principio tenían que ver con esta esperanza que teníamos varios de que se esté iniciando un nuevo ciclo activista, y que a mí me llevaba nuevamente a pensar en la singularidad de Rosario. Yo decía, sí, efectivamente, a partir del gobierno de Cambiemos y de las
políticas en materia económica, social, de derechos humanos, etcétera, uno podría enunciar que estamos en un momento de un renovado o de algunas experiencias renovadas en torno a la protesta social, pero aquí en Rosario había que buscar, o yo encontraba al menos un antecedente que era ineludible y que tenía que ver con el año 2012, cuando aquí en Rosario asesinan a 3 militantes sociales del Frente Popular Darío Santillán, en lo que se llamó el triple crimen de Villa Moreno, que a mi entender había podido poner en escena y había sido, no sé, podido poner en escena y articular una serie de preguntas y de experiencias políticas en torno a una situación muy grave que estábamos viviendo en Rosario, que tenía que ver con el aumento de los índices de violencia letal en ese 2012 y sobre todo a partir del 2013, sobre todo sobre jóvenes de sectores populares. Entonces yo pensaba, y la investigación y este epílogo me sirvió un poco para poder pensar esto, que en realidad ese nuevo ciclo que veíamos más a nivel nacional, en Rosario había que entramarlo tanto con este ciclo abierto por el triple crimen de Villa Moreno, es decir, por una serie de prácticas vinculadas a la denuncia, por el asesinato de jóvenes, tanto a manos de organizaciones vinculadas al mercado de drogas ilegalizadas, como en episodios de linchamiento, como también, y sobre todo, que fueron muy importantes acá en la ciudad de Rosario, prácticas vinculadas a la violencia institucional o a la violencia policial más concretamente. Ese ciclo también se engarzaba con el movimiento de mujeres, con el gran protagonismo, la escenificación pública y el protagonismo, además que era el movimiento de mujeres y los movimientos de la diversidad, tomaban en la escena nacional y también en la escena local, y terminaba de componerse con lo que decía antes a partir de la serie de prácticas que cuestionaban las políticas económicas, sociales, de derechos humanos, etcétera, del gobierno de cambio social, que tenía esa configuración compleja y en la que al menos yo estaba implicada también como activista. Entonces, este epílogo, un poco lo que viene a preguntarse, y son las preguntas que a mí me interesa sobre todo dejar planteadas hoy para la discusión que ustedes quieran, tiene que ver con preguntarse por cuáles son los desafíos estéticos de las posdemocracias actuales. En mi caso, particularmente he visto esos desafíos estéticos bajo el prisma de la renovada pregunta por los vínculos entre estética y violencia, es decir, por las formas en que actualmente la violencia tiene una dimensión necesariamente estética en sus modos de producir microteatralidades en el escenario social, y también por cuáles son las formas en las que respondemos desde las organizaciones sociales, desde los sectores movilizados ante esas nuevas formas que la violencia toma contemporáneamente en nuestros territorios. Yo me preguntaba en ese epílogo qué es posible en la calle actualmente, en un capitalismo que es a la vez transestético, es decir, que está sobre todo gobernado por parámetros vinculados a la estética, y depredador. ¿Qué imaginaciones nos damos en un modo de producción y de acumulación en comunidades que están estriadas por la necropolítica actual y por la expropiación corporal de la vitalidad social? Para responder un poco a esta pregunta y lo que hice en este epílogo fue recuperar una serie de prácticas que yo creía que estaban generando como distintas estrategias de politización del dolor, distintas formas de responder a esos modos de violencia social que estábamos atravesando en ese momento y que estamos atravesando en este momento los rosarinos. Esas distintas estrategias estéticas de politización del dolor apelaron a tácticas muy diversas, eh, tanto en las formas de generar las comparecencias, es decir, los modos de aparecer en el espacio público, esos nuevos actores sociales, sobre todo compuestos por familiares de jóvenes víctimas de estas distintas formas de violencia letal, también distintas estrategias que tuvieron que ver con distintos modos de generar el derecho a la aparición colectiva, es decir, a poder generar intervenciones y acciones que fueran audibles en el espacio público, a poder construir el propio poder político de verdad de estos nuevos actores sociales, que no era muy sencillo que se acoplaran al poder político de verdad construido por el movimiento de derechos humanos, porque también tienen otras características, otras condiciones. Entonces, generar esas comparecencias y ese poder político de verdad por parte de las madres, sobre todo, y de las hermanas de estos jóvenes asesinados por la policía, supone un denso trabajo que vincula estrechamente los modos de aparecer en el espacio público, las prácticas estéticas concretas que emplean en sus formas de figurar, ¿no? Y de figurarse en la escena social.
También fueron formas de producir otro valor social sobre esas vidas, de pronunciar otra verdad sobre esas muertes, de disputar las formas de las versiones sobre esas vidas y las formas de construir justicia y también los modos de disputar los modos de construir humanidad, ¿no? Y para ello interpelaron y pudieron recurrir a distintas estrategias que fueron muy variadas. Algunas exaltaron el vínculo biológico con las víctimas, otras fueron estrategias que estuvieron más relacionadas con poner en escena cuáles habían sido las estéticas de la muerte de esos jóvenes, otras estuvieron paradas en la figura de la víctima, otras en cambio en la de los victimarios, otras tuvieron que ver con poder generar en el espacio público la propia capacidad de llorar, la propia capacidad de alguna manera poder generar políticas del duelo que politizando ese espacio o politizando esa intimidad que tiene que ver con ese dolor profundo en torno a la muerte de estos seres queridos, pudiera de alguna manera no solo reclamar el derecho de quienes tienen, qué vidas son válidas para ser juzgadas, demandadas, para pedir justicia, quiero decir, qué vidas son válidas para poder reclamar justicia, para poder construir memoria social, sino también quienes tienen derecho a reclamar qué vidas, ¿no? O sea, esto quiero decir con esto que hay como todo un trabajo de elaboración, tanto de esas formas de aparecer como de esos modos de, de construir una narración posible en el espacio público que generan como, y que fueron atravesando como distintas estrategias de estetización y de politización de este dolor. Y también que fueron estrategias que intentaron de generar una inteligibilidad comunitaria de lo que había sucedido y de lo que venía sucediendo en el escenario rosarino, que no lo entendíamos tan fácilmente que era lo que estaba pasando. Finalmente, otras preguntas que componen este epílogo y que también a mí me gustaría como dejar plantadas acá, tiene que ver con que todas estas prácticas y todo este nuevo ciclo a mí me interpeló y me condujo a otras preguntas que tenían que ver con un poco reabrir la pregunta por este ánimo más celebratorio y yo decía como estas afamadas condiciones emancipatorias del arte, esto siempre que vemos bueno, toda la potencia que tienen las prácticas artísticas para producir otras políticas posibles. Bueno, yo volví a abrir esa pregunta, sobre todo entre algunas situaciones, algunas coordenadas de nuestra época que aún perduran, a pesar algunas del cambio de gobierno, aún perduran, como ser, por ejemplo, una preocupación por las visualidades de las movilizaciones sociales neoconservadoras que estaban parte de nuestras políticas visuales y que las ponían fuertemente en entredicho en algún sentido. Yo trabajé con la trayectoria del pañuelo, que era algo que ya venía trabajando en capítulos anteriores, y venía como reconstruyendo los modos en que los pañuelos se fueron transformando y fueron pasando de ser una prenda clave de las formas de aparecer y de las comparecencias de las madres de Plaza de Mayo, de las matrices visuales del movimiento de derechos humanos, a un elemento de seguridad del movimiento piquetero, a un elemento clave como de moda, de la militancia, a ser el pañuelo hacer una pieza elemental de las formas en las que mostramos cuál era el piso común que existía en torno a la inviolabilidad de cierto pacto democrático, por ejemplo, en las protestas en torno a la aplicación del 2x1, o un elemento que fue clave para mostrar la contundencia de un nuevo actor social como era el movimiento de mujeres y después esa extensión más allá del propio movimiento de esta demanda y de este ícono de la lucha social, como se convirtió el pañuelo, que ya no solo fue no solo dio cuenta de una inscripción militante, sino más bien portar ese pañuelo por sí mismo daba cuenta de la incorporación hacia el cuerpo de una propia demanda, ¿no? Pero finalmente ese pañuelo terminó transformándose en otra cosa, y se convirtió como en un texto o en una textura blanca donde escribir las más variadas consignas, que incluso fueron consignas en contra de nuestras formas de reclamar derechos, ¿no? Desde otras que de las más variadas y más, se convirtió como en un dispositivo que era casi obligado como forma de mostrar una demanda en el espacio público y que fue reapropiado por movimientos sociales o por formas de movilización popular que uno podría considerar como neoconservadoras. Pero como esto no podría ser el mismo ejercicio con muchos otros elementos que atravesaron procesos similares. Esa entonces fue una primera pregunta que me generaba, bueno, esto que me generaba como esta cuestión, esta puesta en cuestión de esas afamadas condiciones emancipatorias del arte. Una segunda pregunta que me aparecía con fuerza en el epílogo y que
sobre todo creo que hoy se reactualiza con el caso de la pandemia, con la situación de la pandemia, tiene que ver con una cierta urgencia por revisar la epistemología política que construimos desde la recuperación democrática y con la que le tomamos el pulso a la calle, es decir, llenamos plazas, llenamos calles, producimos grandes movilizaciones y eso no siempre hace saltar la térmica del sistema institucional, produce muchas otras cosas al interior de nuestras propias formas de hacer política y de construir comunidad y subjetividades colectivas, pero no siempre es, como en el 2001, lo que hace saltar la térmica, ¿no? Y por otra parte, la otra cosa que me preocupaba un poco y que es otra preocupación que también dejó arrojada, tiene que ver con que desplazarnos de ese ánimo celebratorio, de la masificación de la producción artística y demás, tiene que ver también con una pregunta, ¿por qué es la democratización estética hoy cuando la creatividad y el arte es una fuerza que organiza la producción de valor tanto económico como político? Es decir, cuando ya no solo, es decir, cuando esta posdemocracia tiene, por una parte, un fuerte combustible estético, que es lo que le permite crear esta operación por la cual llamamos como democracia algo que no lo es en todos sus sentidos, es decir, bueno, creo que la condición estética es lo que sostiene buena parte de ese prefijo post, ¿no? En la idea de posdemocracia. Y por otra parte también me preguntaba sobre qué significa la democratización estética hoy, es decir, si la masificación de la condición de artista y esto que venimos como celebrando desde el 2001 a esta parte, ¿qué significa si uno la piensa con que ya no solo eso es un derecho y una posibilidad, sino, la expresividad artística, con todas las condiciones en que eso se ha vuelto mucho más palpable en el escenario social, sino que ahora aparece como una obligación ontológica a riesgo de inexistencia social? Es decir, lo que quiero decir con esto es que me urge siempre una pregunta porque podamos recartografiar las posiciones desiguales que ocupamos en ese tablero de la expresividad social, es decir, que podamos ser capaces de cartografiar nuevamente cuáles son las fuerzas, el sistema de producción y las fuerzas que organizan contemporáneamente al modo del capitalismo, ¿no? Que de alguna manera marca que sí, insisto, la creatividad y el arte es una fuerza que organiza la producción de valor tanto económico como político y si necesariamente tenemos que diseñar todo el tiempo nuestros modos de aparecer en el espacio público para existir, eso creo que nos obliga no solo a recartografiar la anatomía y la gramática del capitalismo transestético contemporáneo, sino también esas nuevas relaciones de fuerza y los lugares que nosotros ocupamos en esas nuevas relaciones de fuerza. Nada más. Terminamos.